Muy bien, amados, estamos en el mensaje número 21, me parece. Estamos en el mensaje número 21 de esta serie que llevamos de Filipenses. Estamos filipenseando. Nuestro tema en esta mañana es conformados a Cristo en muerte para alcanzar la mejor resurrección. Conformados a Cristo en muerte para alcanzar la mejor resurrección. Leamos la lectura que corresponde en esta mañana. Es Filipenses 3, versículos 10 al 11. Dice 10 al 11. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Dijimos en los mensajes anteriores que el versículo 10 habla a fin de conocerle, es a fin de experimentar. Y ya vimos que en el mensaje anterior hablamos de lo que es experimentar a la resurrección. Entonces lo que Pablo agrega aquí es que nosotros tenemos que experimentar la resurrección. En el mensaje anterior hablamos del tema pues de experimentar la resurrección. ¿Alguien me puede poner ahí, si es tan amable, de escribir algo ahí, un comentario que diga cómo se experimenta la resurrección? ¿Cómo nosotros podemos experimentar la resurrección? Porque ya di por asentado que ustedes entendieron el mensaje pasado, pero si ustedes pueden poner ahí cómo es que uno experimenta la resurrección. Les voy a dar unos segundos. Bueno, ¿cómo podemos experimentar la resurrección? Bueno, vamos a explicarles. Nosotros, por un lado, los cristianos tenemos la vida de Dios dentro de nosotros, porque eso pasó cuando recibimos a Cristo, recibimos la vida en nuestro espíritu. Entonces, decíamos en el mensaje anterior que la resurrección y la vida es una persona. Jesús dijo que yo soy la resurrección y la vida. Entonces, a medida que Cristo crece en nosotros, el poder de la resurrección está invadiendo nuestro ser. Entonces, cuando más vivimos a Cristo, más del poder de la resurrección adquirimos. Y entre menos vivamos a Cristo, menos del poder de la resurrección tenemos. Por eso Pablo, él vivía, era una persona que vivía en resurrección, el mismo Jesús, porque él dijo, yo soy la resurrección, o sea, Cristo vivía la resurrección. Entonces, experimentamos la resurrección cuando vivimos a Cristo, porque la resurrección es una persona. Ahora, en este día, vamos a entender lo que es tener participación, porque dice en el versículo 10, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación. Esta palabra participación equivale a la comunión, es igual a la comunión. La palabra comunión, en otros estudios hablamos que es participación conjunta. Entonces, la palabra comunión es la palabra más cercana a lo que es tener participación en sus padecimientos. Es decir, identificarnos en los padecimientos de Él para llegar a ser semejantes en su muerte. Entonces, en el versículo 11 dice Pablo, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Hemos dicho que Pablo, en sus epístolas usa la secuencia. Es decir, un versículo es el resultado de los versículos anteriores. Entonces, es necesario que nosotros ganemos a Cristo para tener la excelencia del conocimiento. Y si ganamos a Cristo, también podemos experimentar la resurrección. Entonces, ahora él habla de ser semejantes en su muerte. Esta palabra semejante que dice el versículo 10, también en otra traducción es conformado. Por eso nuestro tema es conformados a Cristo en muerte para alcanzar la mejor resurrección. Entonces, es necesario leer una y otra vez los versículos 10 al 11 de Filipenses 3 para que Dios nos dé entendimiento, porque aquí nos está hablando de la mejor resurrección. Y cuando nosotros vamos a Apocalipsis 26, vamos a leer
Apocalipsis 26. Y miren lo que dice. 26 de Apocalipsis. Dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. O sea, de la resurrección hay una primera resurrección. Y esta resurrección, en otra traducción, es la super resurrección. Porque aquí tiene que ver que es una resurrección con recompensa, que es tener parte a la primera resurrección, o más bien, en otras palabras, tener parte a la primera resurrección es ser recompensado. Esta super resurrección, esta mejor resurrección, esta primera resurrección es una recompensa para los creyentes vencedores. Cuando nosotros leemos Primera de Tesalonicenses 4, Pablo nos explica que los muertos que no tienen, no tienen esperanza, quiero decir, los muertos que no tienen esperanza, porque de acuerdo al hablar de Pablo en Primera de Tesalonicenses 4, hay muertos que no tienen esperanza. Ellos resucitan después del milenio, pero todos los muertos en Cristo, los que fueron vencedores en vida, sí tienen esperanza y ellos resucitan antes del milenio. Entonces recuerde que nuestro tema es conformados a Cristo en muerte para alcanzar la mejor resurrección. Ya hemos hablado de lo que es la conformación. Los que han estado estudiando con nosotros en el folleto de la salvación completa, hablamos de lo que es ser conformados. Y estuvimos explicando y de hecho usamos de ilustración cómo es la elaboración, el proceso de elaborar un pastel. Decíamos que se tiene que preparar la masa, batirlo, todo eso y meterlo en el molde para que cuando ya esté en el molde, y hay que presionarlo bien para que quede de acuerdo al molde. Y entonces, y ese molde tienen una medida y una marca. Entonces, eso es, a eso se refiere cuando hablamos de ser conformados. Entonces, en el caso de ser conformados a Cristo en su muerte, hay un molde. Así como la masa del pastel tiene que meterse a ese molde, también nosotros, al ser conformados a la muerte de Cristo, hay un molde de la muerte de Cristo. Y nosotros tenemos que ser metidos en ese molde de la muerte de Cristo para decir que estamos siendo conformados a su muerte. Si no nos dejamos nosotros ser metidos a ese molde, entonces no podemos decir que estamos siendo conformados a su muerte. Porque el deseo de Dios, de acuerdo a Pablo en Filipenses 3:10, de que lleguemos a ser semejantes, conformados a Él en su muerte. Llegando a ser semejante en la muerte de Cristo, conformado. ¿Cómo fue la muerte de Cristo? Tenemos que ver cómo fue la muerte de Cristo, porque ese es el molde, ese es el patrón. Y vemos que la Biblia dice que Él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Él no puso resistencia. Él fue obediente a la muerte y muerte de cruz. Entonces, para nosotros no está hablando de morirnos literalmente en la cruz, sino que es algo que tenemos que identificarnos con el Señor. Es tener participación con Él. Eso es tener comunión. Entonces, conformados en Cristo y muerte para alcanzar la mejor resurrección, es lo que Pablo dice en el 12, pero dice que él no lo había alcanzado. Cuando él pone en el 3:12, dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, porque en el 11 él dice, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Al meditar este versículo, nos damos cuenta que no es algo fácil, no es algo sencillo, es algo que tiene que ver con que nosotros nos dispongamos, que estemos entregados totalmente, seamos absolutos a lo que Dios nos haya llamado, porque el mismo Pablo dice que si de alguna manera llegase a la resurrección entre los muertos, y él dice no que lo haya alcanzado ya. Yo pienso que él usó la diplomacia para decir eso, pero aún eso nos motiva porque entonces estamos corriendo la carrera, estamos ahí buscando ser conformados a la muerte de Cristo. Por eso tenemos que leer una y otra vez para poder meternos en el pensamiento del apóstol. Hemos dicho que
Y el mismo apóstol San Pedro ha dicho que el hablar de Pablo, él usa palabras difíciles de entender. Y entonces, todo esto lo que estamos hablando es difícil. Por eso vamos a tomar un poco de tiempo para poder explicarlo. Y ustedes tienen la responsabilidad de estar escuchando una y otra vez esta predicación, este audio, para que ustedes puedan constituirse. Es lo que yo hago. Estuve escuchando una y otra vez el audio, la predicación que dio el pastor José Carrillo para yo constituirme de esto, para tener un entendimiento para hablarles a ustedes, porque no estamos repitiendo por repetir, sino que hemos dicho que la palabra que estamos dando es una palabra revelada y no una palabra aprendida. Entonces aquí Pablo nos dice que el deseo de Dios es que nosotros lleguemos a ser conformados a la muerte de Cristo para alcanzar la mejor resurrección. Hay cosas en nuestra humanidad que atesoramos mucho, que no deja que nuestra vida sea conformada a la muerte de Cristo. Hay muchas cosas en nosotros. Y lo que hemos podido observar en la vida de muchos creyentes es de que al inicio de nuestra vida cristiana empezamos con mucha pasión. En un año o dos hay crecimiento. Estamos muy activos, gozosos, ganando almas para Cristo. Pero ya en el tercer año como que bajamos la guardia, como que dejamos nuestro primer amor. Muchos a los 3 años de ser creyentes chocamos con una pared que tiene muchas secciones. Ahí está la muerte, el pecado, nuestras carnalidades, la religión, las maldades, la filosofía, la nacionalidad. Entonces, todas estas cosas son una pared que no nos permiten avanzar. Y el diablo, por supuesto que a él le encanta que nosotros seamos detenidos por esta pared que nosotros mismos hemos construido. Y eso no nos deja avanzar en nuestra vida cristiana. Esa es la parte de nuestra vida humana que no nos deja avanzar y seguir adelante. Esa pared no permite dejar cosas. Como que empezamos bien y veníamos bien, pero después de un tiempo caímos. Así como Pablo le dijo a los Gálatas, corrías bien. Entonces, la idea o el pensamiento en esta mañana es de que nosotros, si algunos de nosotros hemos perdido el gozo, porque se puede perder el gozo de la salvación por las cosas que ya mencionamos, es de levantarnos, es de arrepentirnos, pedir perdón a Dios y levantarnos, porque Dios es experto en perdonarnos, un borrón y cuenta nueva. Entonces estamos en el tiempo aceptable para alcanzar a ser conformados a la muerte, para que nosotros alcancemos la mejor resurrección, la super resurrección. Entonces en el 10 nuevamente dice, llegando a ser semejante. Ya les dije que en otras traducciones dice conformados a Cristo en su muerte, para que nosotros alcancemos la mejor resurrección. Si nosotros no seguimos esta secuencia, no vamos a alcanzar la mejor resurrección. Si no somos conformados a Cristo en su muerte, no podemos alcanzar la resurrección honorífica, donde nosotros vamos a ser recompensados porque vamos a ser primicias y vencedores. Entonces, nosotros lo que Dios quiere en esta mañana es que debemos de descubrir la manera de cómo podemos experimentar a Cristo en su muerte. Estos mensajes que estamos dando son profundos, pero a la vez son prácticos y para que nosotros la llevemos en nuestra vida diaria. La meta es llevarnos a la conformación de la muerte de Cristo. Y estamos bregando con muchas cosas negativas, pero es con el propósito de alcanzar una realidad. Dios quiere que alcancemos la realidad de la resurrección. Por eso cuando leímos en Apocalipsis que Él dice, bienaventurado. O sea, Dios anhela decirnos eso cuando lleguemos a experimentar eso. Por eso constantemente se nos está exhortando en su palabra que no se nos olvide y aún nos pone a nosotros a que le estemos predicando la palabra. Nuestro pastor José Carrillo, él ya predicó esto, pero le estamos repitiendo otra vez hasta que caigas de espaldas y que digas, ahora entiendo. Vendrá otro hermano más adelante o no, yo mismo voy a volver a repetir esto si Dios nos da la oportunidad, pero es para que nosotros, hermano, lleguemos a esa meta, a esa realidad que Dios quiere. La super resurrección.
la primera resurrección o la mejor resurrección que estamos hablando es muy especial. Y en griego dijimos que es la ek anastasis, que significa levantarse de entre los muertos. Esta resurrección, super resurrección, es muy particular, es algo sobresaliente y es concedida solo a los vencedores. Por eso tenemos que anhelar ser los vencedores. Amén. Objetivamente, nosotros vamos a resucitar si morimos antes de que el Señor regrese. Pero es una enseñanza doctrinal, porque hay una bendición subjetiva, y es de experimentar la resurrección, la superresurrección hoy día. El Señor quiere que seamos conformados diariamente. Todos los días tenemos que morir para vivir en resurrección. Por eso se nos ha dicho que debemos de creer y confesar que estamos muertos. Cuando Pablo dice que tenemos que considerarnos muertos en Romanos, es algo, no es una técnica, sino que es de creerlo y confesar. Por eso, si nosotros creemos y confesamos que estamos muertos, entonces experimentamos la muerte. Y también debemos de creer y confesar que estamos en resurrección para poderla experimentar, porque de repente somos muy vivos, ¿no? Porque cuando el pastor le dice, puedes hacer esto, y uno dice, no hermano, estoy muerto. Pero estamos diciendo que es una secuencia. Creer y confesar que estamos muertos para experimentar la muerte de Cristo. Y también debemos de creer y confesar que estamos en resurrección para experimentarla. Entonces, la muerte y la resurrección es para que nosotros los cristianos la disfrutemos. ¿Cuántos sabían que la muerte y la resurrección se tiene que disfrutar? Yo no creo que Pablo estaba muy triste o muy con una voz sufriente diciendo que él estaba muerto y que estaba resucitado. Y yo creo que Pablo llegó a experimentar esto. Por eso le estoy diciendo que la muerte y la resurrección es para que nosotros los cristianos la disfrutemos. Muchos piensan que la muerte de Cristo es un término negativo y que no se puede disfrutar. Pero en la comunión de la Santa Cena decimos que celebramos la muerte de Cristo, que no celebramos ahí, cantamos. Entonces la muerte de Cristo se disfruta. Aunque para nuestro ser natural no es algo placentero cuando se escucha de la muerte. Pero el deseo de Dios es de que la muerte de Cristo se vuelva una realidad en nosotros, hermanos. Para disfrutar la muerte de Cristo, tenemos como ilustración este ejemplo. Una semilla, ustedes conocen la semilla de maíz, la semilla de frijol, lo que nosotros más en México sabemos. Y esta semilla tiene su cáscara, pero la vida está dentro de esa cáscara. Para que la belleza de la vida de esa semilla se vea, se tiene que quebrar la cáscara. El ser sembrado dentro de la tierra, cuando la semilla se siembra dentro de la tierra, la cáscara se pudre, se muere para que la vida que está dentro salga. Así, de esa misma manera, con esa ilustración, Dios opera en nosotros. Nuestro cuerpo mortal, que es nuestro hombre exterior, se está consumiendo por la operación de la muerte. Sin embargo, nuestro hombre interior, que tiene la vida de Dios, se está renovando con el suministro de la vida de resurrección. Por eso Pablo dice que el débil diga fuerte soy, porque hay algo en nosotros. Y vamos a ir a 2 Corintios 4:16. Pablo nos muestra ahí lo que le estamos hablando. 2 Corintios, capítulo 4, versículo 16. Vamos a encontrar 2 Corintios 4:16. Dice, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. O sea que, así como la ilustración de la semilla, nuestro ser exterior tiene que ser quebrantado para que la vida salga.
Y eso es necesario confesar y creer y confesar que estamos muertos para que salga el poder de la resurrección en nosotros. Al morir nosotros cada día, la vida de Cristo va saliendo. Por eso dice que el Señor dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Porque esto de morir es cada día. Esto de morir no nada más cada domingo, cada miércoles, cada lunes o cada día que tenemos reunión. No, esto de morir es todos los días. Así como el Señor, Él vivió la muerte todos los días. Cuando hablamos de ser conformados a la muerte de Cristo, estamos hablando entonces de ser quebrantados, que nuestro ser exterior sea quebrantado, porque el patrón de nuestro quebrantamiento es la muerte. Ahora, vamos a hacer una pregunta aquí. ¿Cuál es el modelo de la muerte? Y Pablo lo enseña. Vamos a ir a Filipenses 2, capítulo 2, versículos 5 al 8. El modelo de la muerte dice. Cristo es el modelo, Él puso el modelo y vamos a ver cómo es ese modelo. Aquí en estos versículos nos muestra. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Este es el modelo. Aquí nos dice que cuando el Señor estuvo en la tierra, traía las dos semejanzas, la de Dios y la de hombre 100%. Ahora veamos cómo funciona la muerte de Cristo. La crucifixión del Señor en el madero fue la culminación. Allí solo fue el cumplimiento de lo que Él vivió. Es decir que el Señor Jesús, Él vivió en muerte toda su vida. En todo el tiempo que Él vivió en esta tierra, Él vivió en muerte. Y también vivió en resurrección. Por eso dijimos que Él dijo, yo soy la resurrección y la vida. Pero aquí estamos hablando más de la muerte, primeramente para poder entender la resurrección. Porque si no hay muerte, no hay resurrección. Entonces, donde quiera que el Señor iba, Él vivía en muerte, la muerte estaba en Él. Y también la resurrección estaba en Él. El Señor Jesucristo todos los días vivía muerto. Él vivió muerto todos los días. Él, como hombre, Él tenía necesidades. Él tenía hambre, frío, tristeza, etc. Pero Él no satisfizo su vida. Es decir, Él no satisfizo su intelecto, sentimiento y voluntad. Él no satisfizo a sí mismo. Él no hizo cosas para quedar bien con Él mismo. Recuerden, en los evangelios, Él habló de todas estas cosas que estamos diciendo. Todo el tiempo buscó quedar bien con el Padre. Por eso Él dijo, no he venido para hacer mi propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Entonces, hemos dicho que la victoria más grande de Cristo fue haber vivido la vida del Padre y Él se ocupó en eso. Entonces, Él negó su propia vida. Él negó su propia vida. Por eso en el 5 al 6 leemos, pues dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó la forma de Dios y tomó la forma de siervo para vivir la vida de Dios y negó su vida como hombre. Y Él estuvo dispuesto a ir a la cruz con tal, de vivir la vida del Padre. Entonces, ese es el molde. Por eso tenemos que despojarnos. En Colosenses vimos que tenemos que despojarnos del viejo hombre. Entonces, el Señor aquí nos pone el molde. Este es el modelo. Y a este molde tenemos que ser conformados. La cruz no solamente tiene que ver con el bien y el mal, sino con la vida, porque en el monte del Calvario fueron crucificados 3 personas, un ladrón bueno y un ladrón malo, y en medio a Cristo que representa la vida. Entonces, fíjense, el pensamiento del bien y del mal es que un hombre, se cree que, de acuerdo al pensamiento del bien y del mal, se cree que un hombre bueno no merece ser crucificado y que solo merece estar en la cruz
el que es malo. Y ese pensamiento, hermano, se ha metido en muchos de nosotros los creyentes porque se nos hace imposible vivir crucificado todos los días. ¿Por qué cree usted que en muchas iglesias, en muchos lugares, con muchos predicadores, no se predica mucho el mensaje de la cruz de morir cada día? En vez de eso, el mensaje es paz, poder y prosperidad. Pare de sufrir. Sin embargo, Pablo nos quiere enseñar que es necesario que seamos conformados en muerte para alcanzar la mejor resurrección. El bien y el mal merecen morir en la cruz. Pero ¿por qué el Señor Jesús, que representa la vida, que es la vida, tuvo que morir en la cruz? Porque ya dijimos que los dos ladrones merecían estar en la cruz y morir ahí. Uno de ellos dijo, nosotros estamos aquí porque bien merecemos, pero este no. El Señor no merecía, pero ahí vimos que Él fue obediente, era necesario la muerte, era necesario esa culminación, porque Él fue a la cruz, esa es la culminación de todo lo que Él vivió en toda su vida. Entonces tenemos los aspectos de lo que es la cruz. Por eso, de acuerdo aplicando a nuestras vidas, nosotros tenemos que morir a nuestro ser natural. No importa que si eres bueno o malo, tiene que ir, porque aún vimos que la vida, el que representa la vida, fue a la cruz. Entonces, en nuestro ser natural lo pusieron en esta tierra para que disfrute de esta vida natural. Pero así como Jesús, el molde, el patrón, tenemos que negar para que Dios pueda usar a nosotros, a este hombre. Dios usó a Cristo y Dios también quiere usarte a ti. Hoy hemos creado muchas cosas, como hemos señalado. Es más, en esta mañana, en este día domingo, están las predicaciones todo el día. Pero muchos de nosotros no somos capaces de negarnos. Mejor decidimos ocupar el tiempo que le corresponde a Dios en otras cosas y no, hermano, y no estamos recibiendo la palabra que es vida. Entonces te das cuenta que nosotros creamos paredes y eso no nos va a permitir o no nos va a dejar avanzar, nos va a dejar ser conformados a la muerte de Cristo. Por eso tenemos que negarnos. Tenemos que negarnos. Y hemos dicho que esta pandemia va a hacer cosas. Muchos creyentes que no estaban convencidos se van a enfriarse y se van a alejar de la vida de la iglesia. Pero los que sí le está cayendo el 20 se van a santificarse cada día más. Van a anhelar lo que estamos hablando. Estamos entendiendo que el ser conformados a Cristo entendido que el ser conformados a Cristo es para alcanzar la mejor resurrección. Si Cristo se está formando en nosotros, entonces ahora tenemos que prestarlo a Dios para que lo crucifique. Esto es difícil de entender y aceptar, porque es algo elevado, no estamos hablando cualquier cosa. El ser conformados a Cristo en su muerte es para que alcancemos la mejor resurrección. Es para alcanzarlo a Él mismo. Acuérdate, si no hay muerte, no hay resurrección. Después de que Cristo sea formado totalmente en nosotros, es decir, que nosotros somos conformados al molde, es para que nosotros seamos crucificados. Porque la cruz termina con todos los elementos negativos. En esto está la satisfacción completa del Padre, porque solo siendo crucificados, muertos, podemos ser resucitados. Otra pregunta. ¿Entendemos que Cristo, siendo formado totalmente en nosotros, es para que lo maten? ¿Estamos entendiendo esto? ¿Entendemos que Cristo, formado totalmente en nosotros, es para que lo maten? Recuerda del molde de Cristo, cómo fue su muerte. Ningún cristiano se va a dejar matar por Dios. Ninguno va a llegar a ser semejante a Cristo si no logra entender lo que dice el versículo 10. A fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Otra pregunta, ¿estamos listos para que Cristo se forme totalmente en nosotros?
Y si en caso nos tocara pasar la gran tribulación, ¿estamos listos para que nos maten? Pero para que nos dejemos matar, es necesario estar conformados a Cristo en su muerte. Cuando nosotros leemos Apocalipsis 7, lavarse las vestiduras es dejarse matar por la bestia, para que entremos al reino. Para el cristiano tradicional, la gran tribulación es algo negativo. Ellos predican que antes de la gran tribulación todos los creyentes somos arrebatados al cielo a una pachanga celestial, pero de acuerdo a la Biblia, la gran tribulación es una bendición, mis hermanos. Es una gran bendición para los creyentes, porque de acuerdo a Apocalipsis 7, todos los que lavan sus vestiduras en la gran tribulación, ellos heredan el reino de Dios de 1000 años porque ellos murieron como mártires. Eso es un privilegio. Ser conformados a Cristo en su muerte, estando en vida, vivos, es experimentar la muerte subjetivamente, para participar de la promesa de que nos hagan primicias antes de que venga la gran tribulación. En Apocalipsis 14 nos presenta bien claro a las primicias que representan a los cristianos que se conformaron a Cristo en su muerte para alcanzar la resurrección. Pablo en el versículo 12 dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también nacido por Cristo Jesús. Dice que él no lo había alcanzado todavía. Indica nuevamente, repetimos, que esto es algo elevado. Vemos que hasta que se comprobó que Cristo vivía en muerte y en resurrección, entonces fue a la cruz para ser martirizado. Por eso él tenía el tiempo, ¿se acuerdan? Cuando se acabó el vino. Entonces él dice, no ha llegado, ¿qué traes conmigo? No ha llegado mi hora. Porque para que haya resurrección, él se necesita la muerte. Entonces se tenía que comprobar que Cristo vivía en muerte y en resurrección totalmente. Entonces él estaba listo para ir a la cruz para ser martirizado. Muchos de los creyentes, hasta en la gran tribulación, vamos a aprender a vivir la cruz. Si en este día, en este tiempo no estamos dispuestos, hasta ahí vamos a aprender a vivir la cruz. Todo aquel que aprende a vivir la cruz en vida, hoy, en este tiempo, no necesita pasar la gran tribulación. La Biblia dice que todos los que murieron antes de la venida del Señor, pero que vivieron la cruz, fueron conformados en la muerte de Cristo, en vida, resucitan como el hijo de varón si mueren antes de que el Señor venga. Y los que estemos vivos, si vivimos a la altura de Cristo, vivimos en muerte, en resurrección todos los días y en la entronización, venimos a ser primicias para Dios, somos arrebatados como primicias. Hoy, en este tiempo, nadie puede negar que hemos tenido la visitación del Señor. Y nos ha revelado su palabra, hermano. Y eso debe de alegrarnos, de que en esta iglesia, en este ministerio, Dios no nos ha dejado de hablar. Nos ha estado hablando todos los días. Todos los días tenemos palabra. Por eso el punto importante es que todos nosotros seamos conformados al molde para ser iguales a Cristo. Esa es la idea de todo lo que estamos predicando, porque todo lo que estamos predicando los pastores en Pan de Vida nos lleva a eso. Claro, no estamos excluyéndonos de los demás hermanos. Yo sabemos que Dios está usando a otros siervos, pero estamos hablando de aquí de casa donde Dios nos ha puesto. Yo no puedo opinar de otra casa. Estamos hablando de aquí donde Dios nos ha puesto y tenemos que estar atentos porque se nos va a juzgar, se nos va a demandar de todo lo que el Señor nos ha dado. Si nosotros dejamos que Cristo se forme totalmente en nosotros, entonces nosotros vivimos hoy muertos. No solamente muertos, sino resucitados y entronizados. Entonces, si nos tocara morir físicamente, eso vendría a ser una ganancia. Es lo que dijo Pablo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Para que salga la realidad de lo que hay en nosotros, la cáscara de la semilla tiene que quebrarse. La cáscara es nuestra vida natural. Es esa pared que hemos creado y que no nos deja avanzar.
El Señor Jesucristo no fue crucificado hasta el último momento de su vida. No. El momento en el que Él llegó a la cruz del Calvario fue la culminación de lo que Él vivía diariamente. Por eso Pablo en Romanos 8:36 él dice, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Pablo entendió eso. Si Pablo dice que moría todo el tiempo, es que también él vivía en resurrección. Por eso él dijo, ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Porque él, por un lado, experimentaba la muerte, pero también al mismo tiempo experimentaba la resurrección. Acordemos de la ilustración de la semilla. Cuando llegamos a tener comunión con Cristo en sus padecimientos, nos volvemos iguales a Cristo en vida y en naturaleza. Entonces tenemos un valor extraordinario, porque es lo que Él dijo, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Oigan hermanos, hoy tenemos la oportunidad de madurar en 80 años. Pero quiero aclarar porque, por ejemplo, a mí me quedan la mitad. Me queda la mitad. En estos 40 años que me restan, si Dios así lo ha decidido, es para que yo madure. Y si no, tenemos la gran tribulación para que allí seamos los vencedores mártires. Entonces, vivir a Cristo, vivir en resurrección, no es teoría, es algo elevado, no es liviano lo que te estamos hablando. Ahorita solamente podemos imaginarnos cuando ya vivimos a Cristo totalmente y estamos listos para ir a la cruz. La muerte de Cristo es un patrón, un modelo para nosotros. Pero no es imitación ni algo exterior, es un molde al que nos tienen que conformar. Y otra vez, para ir cerrando, voy a tocar la ilustración del pastel. Cuando se va a elaborar un pastel, agarran todos los ingredientes y empiezan a batirlo. Pero se dan cuenta que todos estos ingredientes, esta masa, no pone resistencia, se deja. Si pudiera hablar, diría a la que está amasando, hermana, por favor, no lo hagas tan fuerte porque me lastima. Pero sabemos que no habla. Pero, ¿qué le parece que nosotros muchas veces cuando Dios está trabajando en nosotros nos ponemos resistencia, no nos dejamos moldear? Entonces agarran la masa, empiezan a batirlo, entonces ahí está un molde, listo a ese molde. Ya cuando la masa está bien batida, entonces lo meten al molde, pero no es todo. No es todo, porque hasta ahí la masa toma la forma, es conformado al molde, pero no es todo, porque no se puede comer ahí. Si es pastel de 3 leches, no puedes disfrutarlo. ¿Cuándo es que tú lo disfrutas? Falta el otro, que es ser metido al horno. No sé cuántos grados de calor tiene que poner para que empiece a cocer, para que quede listo. De 180 a 200, dice la experta. Entonces, vemos cómo es ese proceso. De la misma manera, no sé si ustedes me están captando de cómo es que nosotros tenemos que ser conformados. Tenemos que tenemos que decir todo, aquí estoy, Señor. Quiero experimentarte. Deseo experimentar tu muerte y tu resurrección. Entonces, cuando somos conformados a la muerte, vamos a la cruz y experimentamos la resurrección. Nosotros tenemos que estar dispuestos a sufrir para ser conformados, porque Dios nos va a quitar cosas que no le agrada a Él. Pero ahora vamos a ir cerrando. ¿Qué es lo que Dios nos quiere quitar? Dije cerrando, ¿verdad? Porque luego dicen, dijo que va a cerrar. No dije que voy a cerrar, vamos cerrando. ¿Qué es lo que Dios nos quiere quitar? Debemos entender que traemos dos semejanzas. Una semejanza le sirve a Dios, pero es basura. Perdón, no le sirve a Dios, pero que es basura. Pero la otra semejanza
la de Cristo, es la que sirve a Dios para llevar a cabo su propósito. Pablo entendió todo esto porque él dijo, todo lo tengo por basura. El contexto nos enseña qué es lo que nosotros tenemos que quitar. Leamos otra vez Filipenses 3 del 5 al 6. Estas son las cosas que Pablo tenía que quitar, tener por basura. Circuncidado al 8º día, del linaje de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de hebreos, en cuanto a la ley fariseo, en cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que es en la ley, irreprensible. Esto Pablo llegó a tenerlo por basura. Sin embargo, hoy muchos creyentes tenemos por excelente la ley, la Torah, todo eso todavía queremos conservarlo. Para que nosotros participemos lo que dicen los versículos del 7 al 11, Dios quiere quitarnos las cosas del versículo 5 al 6. Porque ¿quién puede quitar nuestra nacionalidad? Hoy decimos, mi orgullo es ser mexicano. Entonces, ¿quién puede quitar nuestra nacionalidad para complacer a Dios? La nacionalidad, la religión, la filosofía es un estorbo, son paredes que no nos dejan avanzar. Es hasta que nosotros menospreciemos y tenemos por basura todo lo que nos produce ganancia. Es que venimos a participar de la muerte de Cristo, de su resurrección y de sus padecimientos. Esto que estamos hablando no es fácil. Es hasta que Cristo se ha formado totalmente en nosotros, entonces podemos nosotros renunciar y decir, lo tengo por basura. Porque muchas veces podemos decir, todo lo tengo por basura, pero es de hablarlo nada más. Pero realmente tenemos que despojarlo, renunciar, poner fin y decirle, todo lo tengo por pérdida, por basura, así como lo hizo Pablo. Cristo en vida, él entendió esto. Cuando él estuvo en la tierra, él entendió eso porque alguna ocasión fueron a buscarlo para hacerle rey. Pero él dijo, yo no he venido para hacer eso, porque mi reino no es de este mundo. Yo vine para ser un siervo y yo lo que quiero es morir en la cruz. Esa fue la declaración del Señor Jesús. Nosotros somos apreciables ante los ojos de Dios hasta que Cristo es formado totalmente en nosotros y que hemos comprendido que es necesario dejarnos crucificar. Ninguno de nosotros puede estar dispuesto a amar a los hermanos. Oigan bien, ninguno de nosotros puede estar dispuesto a amar a los hermanos, a entenderlos, a soportarlos. Ninguno de nosotros puede llegar a ese grado si no se ha formado Cristo totalmente en nosotros, en su muerte y en su resurrección. ¿Con qué razón hoy tan fácil es hablar mal de un hermano? Tan fácil es enojarnos con los hermanos. Tan fácil es que un hermano nos caiga mal, nos caiga gordo. Porque no hemos sido conformados. Cristo no está creciendo en ti, no estás ganando nada de Cristo. Hay un problema serio en nosotros los creyentes y no lo queremos quitar. Esa pared no la queremos romper. Pablo dijo en Colosenses 3:10 al 11 que tenemos que ser renovados en el conocimiento pleno. Porque no hay griego ni judío. Leamos Colosenses 3:10 al 11. Y revestido del nuevo, el cual conforme a la imagen del que lo creó se va renovando hasta el conocimiento pleno, donde no hay griego ni judío, circuncisión ni incircuncisión, bárbaro ni escita, siervo ni libre, sino que Cristo es el todo y en todos. Somos renovados hasta el conocimiento pleno, hasta que entendemos que ya no somos mexicanos, que ya no somos guatemaltecos, que ya no somos USA, ¿verdad? Entonces estamos revestidos y renovados. Entonces, ¿qué va a pasar, hermano, si yo tengo mi INE? Eres mexicano ante la bestia, pero en Cristo ya no hay eso. Vamos a ser vencedores hasta que no haya nacionalidad y las otras cosas que hablamos. Y que nosotros entendamos que todos somos el cuerpo de Cristo. Esto es estar vestidos y revestidos del nuevo hombre. Los cristianos
hemos dicho que tenemos serios problemas, porque no solo reclamamos nuestra nacionalidad, nuestro lugar de origen, sino reclamamos nuestras denominaciones como iglesia. Algunos pelean diciendo soy bautista, soy pentecostal, soy metodista, soy esto y soy lo otro. Eso es ser carnales, como le dijo Pablo a los corintios. El defender nuestra nacionalidad y nuestra denominación es construir una pared, un muro, así como el muro de Berlín. Eso no nos va a dejar avanzar, no nos deja avanzar a poseer la tierra, no nos deja ser conformados a Cristo en su muerte. Es hasta que nosotros digamos, todo esto es basura, lo tengo por pérdida, como estiércol, entonces avanzamos en nuestra vida cristiana. Quiero hacerte otra pregunta en esta mañana. ¿Cuántos ya podemos decir que nuestra nacionalidad, nuestra religión, nuestra filosofía, nuestra afición a los equipos de deporte es basura? ¿Cuántos pueden decirlo? Tenemos que llegar al punto de decir como Pablo en Filipenses 3, 8 al 11. Él dijo que, pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino por la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, sin alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Lo que era ganancia para Pablo, su circuncisión, su nacionalidad, su trasfondo, su guardar la ley, su celo por las cosas de la Torah, todo eso dice Dios que es basura. Tenemos que renunciar y tener por basura todas estas cosas para ser conformados a la muerte de Cristo. Entonces, participaremos de la resurrección con honores, la resurrección honorífica, la mejor, la super resurrección. El guardar la ley, el ser bueno, no nos va a resucitar con honores. ¿Qué nos va a resucitar con honores? Que lleguemos a entender que cuando Cristo se forme totalmente en nosotros, estamos listos para ofrecérselo a Dios como sacrificio, así como le pasó al Señor. En ninguno de nosotros hay sacrificio que agrade a Dios si no fue totalmente conformado a la muerte, a la resurrección y a la entronización de Cristo. Por no entender todo lo que estamos hablando, es que el 90% de los creyentes se va al lloro y al crujir de dientes, porque no se dejaron ser conformados totalmente a Cristo en su muerte, en su resurrección y en su entronización. Creo que hoy tenemos que dar gracias a Dios. No sé si ya te estás desesperado de que yo termine, pero deberíamos de dar gracias a Dios. Porque Dios nos está hablando claramente hoy. No sé si estás escuchando la trompeta. Y si estás escuchando la trompeta, es para que tú te prepares, para que nosotros nos preparemos y que seamos primicia. Y si no somos primicia, también esto nos prepara a que te mueras en la gran tribulación como mártir y que reines con Cristo por 1000 años. Esto, lo que estamos hablando, nos prepara, hermanos. Tienes que recibirlo con mansedumbre. Yo lo he recibido con mansedumbre y creo que como nunca Dios nos está hablando, pero hay que aprovecharlo. Todos los cristianos que estamos vivos en este tiempo somos la gente más bendecida de todos los siglos. Por eso te digo que tenemos que alegrarnos y estar agradecidos, porque la segunda venida de Cristo es mejor que la primera, porque se nos está dando la oportunidad de que nosotros seamos primicias si estamos vivos, o ser cosecha pasada por la gran tribulación, pero es bendición porque vamos a ser vencedores. Hoy tenemos que apresurar y pedir que Cristo se forme totalmente en nosotros. Ya no estamos para perder el tiempo. Es hoy, hermano, que Dios te quiere hablar a ti. Por eso no es casualidad que estás ahí. Para los que ya salieron, no era esta palabra para ellos, porque de repente se salen los hermanos.
Hay otros que prenden nada más el celular ahí y lo dejan por ahí para que el pastor sepa que ahí están, ahí estuvieron, pero entonces no es para ti. Pero para ti que estás poniendo atención en este último minuto que me queda, esta palabra es para ti. Dios te está dando la oportunidad de que seas bendecido. Y tienes que apresurar, tienes que decirle, Señor, fórmate totalmente en mí. Aquí estoy dispuesto a ser metido en el molde. Porque si nos tocara morir en esta pandemia, no nos morimos derrotados, sino nos morimos como vencedores. Porque entonces Cristo ha sido totalmente formado en nosotros. Y estamos listos para ir a la cruz, para ser sacrificado. Y decir como Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Porque vemos que Dios no sacrifica cualquier cosa. En la cruz solo es sacrificado lo que le agrada a Dios. Entonces, la cruz es para, primeramente, sacrificar el bien y el mal, y luego estemos listos para crucificar la vida, que es morir con Cristo en la cruz. De esa manera somos conformados. Bendito sea Dios por su palabra. Mi deseo ha sido que Dios te hable a ti, te hable a tu corazón, y que todos estemos dispuestos a vivir esta vida maravillosa. Oremos. Padre, te damos gracias porque has sido bueno con nosotros. Nos has dado tu palabra una vez más, y yo he cumplido con entregar tu palabra a mis hermanos, que en donde quiera que estén, que han estado dispuestos a escuchar, a inclinar su oído a tu hablar. Perdónanos por no aprovechar lo que tú nos has hablado. Te pido, Señor, por mis hermanos que aún van a escuchar esta grabación, que ellos reciban con mansedumbre esta palabra. De ninguna manera lo hacemos para ofenderlos ni para hacerlos sentir mal, sino que el deseo tuyo, y nos hacemos uno con ese deseo, con esa carga, es de que todos nosotros nos preparemos para tu regreso, para el encuentro contigo. Te damos gracias, Señor, gracias por la vida de nuestros hermanos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muy bien, amados hermanos, pues un gusto poder compartirte la palabra, y sigamos disfrutando de la palabra de Dios en este tiempo.